Mi nombre es Diana Naomi Hernández Marcelo y les vamos a presentar el tema de clasificación de los sistemas dispersos. Hola, mi nombre es Saraya Jaira Huerta García. Sistemas dispersos, ¿qué son? Son mezclas de dos o más sustancias puras unidas físicamente en las que existe una fase dispersa y una fase dispersante, que generalmente interviene en mayor proporción. Sus componentes conservan sus propiedades y pueden separarse por métodos físicos. Punto número 1. Disolución. ¿Qué son? Es una mezcla homogénea de moléculas, átomos o iones de dos o más sustancias puras diferentes. Las diferentes sustancias que forman una disolución se denominan componentes de la disolución. El componente que se encuentra en mayor proporción suele llamarse disolvente y a los que se encuentran en menor proporción solutos. Características. El soluto disuelto tiene tamaño molecular o iónico. Cuando son líquidas son transparentes y no dispersan la luz. El soluto permanece distribuido uniformemente en la solución y no se sedimenta con el tiempo. Los medios físicos por los cuales se pueden separar sus componentes son generalmente destilación y evaporación. Sus ejemplos son aire, refrescos, vinos, empastes dentales. Comportamiento de las partículas. Son sistemas homogéneos. Se forman gracias a la combinación de un soluto y un solvente, en donde puede existir el caso en el cual se logran combinar más de dos solutos en un mismo solvente, formando distintos tipos de disoluciones. Esto se lleva a cabo gracias a que cuando se origina la combinación, automáticamente una reacción química y un cambio de energía. Todo esto a nivel molecular bajo la base de una ruptura de enlaces que permite entonces la redistribución. Métodos de separación. Se puede separar mediante algunos métodos de fraccionamiento como lo son cristalización. Este método se utiliza para separar una mezcla de un sólido en un líquido. La mezcla se calienta para evaporar parte del disolvente. Posteriormente se deja enfriar la mezcla y el soluto se precipita formando cristales. Destilación. Este método consiste en separar dos o más líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición, primero por medio de la evaporación, posteriormente por la condensación de las sustancias. Cromatografía. Este método depende de la distribución de los componentes de la mezcla entre dos fases inmiscibles. Una fase móvil, llamada activa, que transporta las sustancias que se separaron y progresa en relación con otra, denominada fase estacionaria. Emulsión. ¿Qué son? La unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles, o sea, que no se mezclan totalmente el uno con el otro. Las emulsiones consisten en la dispersión de un líquido en otro, ambos en diferentes fases líquidas, dos fases que se componen siempre distintas y se clasifican en una fase continua, la fase que es predominante a la otra, o sea, aquella dentro de la cual se dispersa uno de los líquidos que componen la emulsión, también es denominada fase dispersante. Número 2. Fase dispersa, la fase que es minoritariamente frente a la otra, o sea, que se dispersa dentro de la fase dispersante. Formación de las emulsiones. La emulsión es una dispersión de gotas de agua en el aceite que se vuelven estables por la acción de materiales naturales o artificiales presentes en el crudo. Los diámetros de las gotas de agua varían desde una hasta centenas de micras, aunque la mayoría son de 10. Para la formación de la emulsión, además del agua y el aceite, se necesita la agitación y presencia de un agente emulsificante para estabilizar la mezcla. Estos son conocidos como surfactantes y su función es reducir la tensión superficial entre las fases, provocando la emulsificación. Características. Se diferencian de otros coloides porque se componen siempre de fases líquidas. Tienden siempre al color blanco a menos que sean emulsiones diluidas, tendiendo entonces al azul, o concentradas, tendiendo entonces al amarillo. Se distinguen a partir del gradiente de concentración de una fase en la otra. Se forma debido a las partículas que facilitan o proporcionan la formación de emulsiones entre sustancias a las que ordinariamente les resulta mucho más complicado hacerlo. Ejemplos: la leche, emulsión de agua y grasas; la mayonesa, emulsión de agua y aceite; la salsa vinagreta, emulsión de aceite y vinagre; y el petróleo, emulsión de hidrocarburos. Comportamiento de las partículas. Tienden a fomentar la dispersión de la fase donde no se pueden disolver. Métodos de separación.
La separación se puede llevar a cabo por intercambio de calor que contribuye reduciendo la viscosidad de la fase continua y disminuyendo la tensión interfacial. Adición de productos químicos desemulsificantes. Cada emulsión requiere de un producto específico, ya que la emulsión se puede llevar a cabo de diferente manera. Reposo temporal, asentamiento por gravedad y tratamiento eléctrico. El campo electrostático produciendo en el interior del recipiente cambia la polaridad de las moléculas en la interfaz, modificando el estado de fuerzas y reduciendo la tensión interfacial, provocando que las gotas de la fase dispersa se unan. Filtración. Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro. El sólido se quedará en la superficie del papel y el otro componente pasará. Es posible separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando papeles con el tamaño de los poros adecuados. Suspensión. ¿Qué son? Es una mezcla constituida por un soluto no soluble y sedimentable en el líquido disperso en el que se encuentra. Las partículas de la fase dispersa son visibles a simple vista. Se encuentra en suspensión en la fase dispersante. Fase dispersa es la fase sólida. Consiste en partículas sólidas finas que son insolubles. Fase dispersante es en la fase líquida. Consiste en un líquido de carácter acuoso o graso. Características. Las suspensiones se segregan con el paso del tiempo, es decir, el sólido se deposita en el fondo o sedimenta. Las partículas sólidas son muy pequeñas, es decir, que tienen un tamaño inferior de una micra. Se forman suspensiones estables. Son mezclas heterogéneas, es decir, que forman dos fases, una sólida y la otra líquida. El tamaño de la partícula en suspensión es mayor a 100 nanómetros. Ejemplos: polvo de tiza más agua, suspensión de insulina, suspensión de amoxicilina, suspensión de penicilina, agua más tierra. Comportamiento de las partículas. Sedimento en reposo. Las partículas sólidas pueden distribuirse de manera homogénea en la fase continua sin aglutinarse ni sedimentar solo durante un tiempo determinado. Métodos de separación. La fase sólida se puede separar de la fase líquida por medio de decantación, filtración, evaporación, centrifugación, diálisis. Las partículas grandes no atraviesan la membrana semipermanente, que son membranas biológicas. La diálisis consiste en que es una técnica utilizada para separar moléculas basadas en difusión. Este procedimiento trata de una membrana permeable que permite el movimiento de ciertas moléculas en función del tamaño. Este método puede ser aplicado por la remoción de buffer, conocido como la desalación o intercambio de moléculas de buffer o iones de una solución proteica. Los coloides son mezclas homogéneas que contienen partículas de 1 nanómetro a 1000 nanómetros que se encuentran dispersas en un medio dispersante. En las dispersiones, las partículas de la fase dispersa son muy pequeñas, solo visibles con un ultramicroscopio. Características. Se identifica la fase dispersa y el medio dispersante. La fase dispersa es la sustancia que queda suspendida en otra llamada fase dispersante. Estos sistemas no son filtrables, ya que las partículas de la fase dispersa traspasan los filtros. Las dispersiones coloidales pueden ser transparentes, translúcidas u opacas. Algunos ejemplos son mayonesa, helado, pintura y gelatina. Comportamiento de las partículas. Efecto Tyndall. Al hacer pasar un rayo de luz a través de una dispersión coloidal, el rayo de luz se ve en forma clara y nítida al atravesar el coloide, fenómeno que no sucede en una solución. Se debe a que las partículas coloidales son lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Movimiento browniano. Efecto de carga eléctrica. Métodos de separación. Centrifugación. Al someter suspensiones o coloides a distintas velocidades de rotación, es posible separar sus componentes del más pesado al más ligero. Al acelerarlos, los componentes más densos adquieren más fuerzas que los menos densos, separándose así en sus distintos componentes.